Pablito, economista, hombre de la Universidad Nacional de Lanús, universidad a la que muchos queremos y con la que tenemos grandes vínculos, y que además pertenece a una especie de secta, de sociedad secreta. ¿Vieron cómo tienen los economistas? Que se llama Atenea, ¿no? Exactamente. ¿Y qué haces ahí? Bueno, conspirás contra los valores de Occidente que sostenemos. Exactamente, sí. No, hacemos investigaciones de todo tipo, pero sobre todo de la coyuntura, tanto económica como del mercado de trabajo y temas de género. Bueno, estamos todos en lo mismo, quiero decir. Les cuento en relación con los Estados Unidos, país proteccionista, si los hay, tratando de venderle las cosas que justamente no quieren comprar, y tomando además la deuda del mismo modo que se ha tomado siempre. ¿Cómo es el esquema que viene? Suponemos ya tenemos un gobierno nuevo para diciembre. ¿Qué se puede hacer en una emergencia así? ¿Recordás algún ejemplo de esto? Mira, ejemplos de países, como se ha planteado en los últimos 4 años, que hayan crecido y desarrollado de la mano de la exportación pura y dura de materias primas, no hay ninguno en la historia del mundo. Esto hay que decirlo. Claramente. Entonces, y los que hayan seguido la receta del Fondo Monetario, que en Grecia, tampoco. ¿Cómo es la experiencia de Portugal, Pablo? La salida a la portuguesa, para llamarla. Recordamos que Alberto Fernández se entrevistó con Sánchez, con el premier español, de eso que llaman Partido Socialista Obrero Español, que no tiene de socialista, ni de obrero, de español hasta por ahí nomás. Y después con Costa, con el señor Costa, el premier portugués, que todo el mundo está muy entusiasmado con una salida que, igual, no se dejó el pasar hambre en Portugal, recordemos esto, están un poco mejor, pero contame, Pablo, tu mirada. Yo estoy un poco en contra de usar la palabra receta. La palabra receta en general es una palabra que usa el fondo y refiere a determinados mecanismos que ellos recomiendan para países que están con problemas de deuda. Ya sea Malasia y Angola, que se aplican de la Argentina. misma manera a lo largo y ancho del mundo. La realidad es que nosotros no tenemos que seguir recetas, lo que tenemos que seguir son aprendizajes. Y tenemos que aprender no solamente de lo que pasó Portugal, con sus buenas y sus malas, sino también de lo que nos ha pasado a los argentinos a lo largo de la historia. Me parece que Portugal es un ejemplo de un país que logró salir adelante, pero logró salir adelante con bastante dolor, porque tuvo muchísimos años de recortes, tuvo muchísimos años de hambre, de retroceso económico, y después de un cambio de gobierno y de algunas modificaciones que hicieron algunas políticas, y sobre todo sacándose de encima las famosas recetas del Fondo Monetario, logró mal que mal salir adelante. Me parece que no tenemos que seguir una receta como Portugal. Sí me parece que es valioso, por ejemplo, que Alberto Fernández se haya sentado con el primer ministro de Portugal a escuchar y a ver qué se hizo bien y qué se hizo mal y ver qué podemos aprender nosotros de eso. Además, recordemos que más allá de la historia de España y de Portugal, que cada país tiene la propia, nosotros tenemos la historia de Juan Perón, tenemos una historia que logró repartir el famoso 50-50, los grupos llamados libertarios, ¿no? También, exactamente, que hablan de la necesidad de borrar el Banco Central, hacer que desaparezca el Banco Central, o bien los otros sectores liberales que dicen que el Banco Central sea independiente. ¿Cómo explicas esto en términos históricos? Me parece que podemos buscar que el Banco Central sea independiente, pero la pregunta es independiente de quién. Porque si es independiente del poder político, en todo caso es independiente de nosotros, los ciudadanos argentinos, que somos los que tenemos un interés en que el peso no pierda valor. Y no queremos que el peso pierda valor porque justamente en este mundo de finanzas tan interconectadas y sobre todo con las políticas que se han tomado en los últimos años, los movimientos de capitales internacionales generan a su vez cambios en el valor de nuestra moneda, que en definitiva son el poder adquisitivo que tenemos cada uno de nosotros y la canasta que necesitamos para llegar a fin de mes y para comer. Y volvemos al principio de la charla de lo que está pasando en términos alimentarios. En los últimos años el precio de los alimentos quedó fuertemente atado a lo que pase con el dólar. Pero digo, cada vez menos subrepticiamente, pero bueno, estamos tan pegados a la cosa de la cultura del dólar, ¿por qué no dolarizar la economía? ¿Qué significaría eso? Aparte de la pérdida de toda dignidad, digo yo ya anticipándome editorialmente a esto, ¿no? Pero sería ni más ni menos que perder soberanía. Bueno, Ecuador tuvo su economía dolarizada y con un gobierno como el de Correa, que fue también un gobierno cipayo como que tiene ni Correa pudo librarse. Es porque Correa, ni siquiera queriendo,
podría haber deshecho ese paso que tomó Ecuador antes de que... Aconsejado por Caballo, uno de los asesores Caballo allá. Contame en qué consiste, Pablo, la idea de dolarizar una economía. Bueno, consistiría meramente en que pasemos a tener al dólar como moneda para todas las transacciones. Hoy por hoy podemos decir que somos una economía bimonetaria porque usamos el peso para la mayoría de nuestras transacciones del día a día, cotidianamente, y se usa el dólar para determinadas transacciones que son de montos más importantes. Para los registrados, propiedades. Pero las propiedades están cotizadas en dólares, vos no sabés cuánto sale un departamento si no lo medís en dólares. Es tremendo. Ahora, hay países como El Salvador, también, aparte de Ecuador, creo que es El Salvador y algún país más que todo. Panamá, sí. Pero están con economías dolarizadas. Digo, Ecuador ya está visto cómo están las cosas. ¿Cómo le va a esos países en general? Digo, son factorías finalmente. Sí, son el mejor ejemplo de un modelo de país en que terminás dependiendo de las exportaciones que vos puedas hacer, porque en definitiva la cantidad de moneda que esté circulando en tu economía depende de las exportaciones que vos puedas hacer y de la moneda, de la cantidad de moneda que vos puedas traer hacia la economía. Quedás atado de esa manera a los vaivenes de los precios internacionales de los bienes que vos vendas, que en el caso de Ecuador es un commodity como el petróleo, y en nuestro caso mayormente serán los granos. ¿Vos dirías que imposible imaginarse un desarrollo productivo, industrial, federal de la Argentina si estuviera dolarizada la economía? No hay ningún país que se haya desarrollado sin moneda. No hay. Claro, no hay colonia propia, como paso fatal. Digo, ¿hacía falta de esto? ¿Que la economía reclamaba eso de algún modo? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo creo que este punto es central, para quienes nos están viendo y sepan las decisiones que toma un gobierno que es antipopular, además de apátrida, ¿no? Pero ahora, yo le quiero preguntar con cuánta plata se va a encontrar Alberto Fernández. Déjame que me conteste primero por qué carajo ingresaron estos tipos al fondo, ¿no? ¿Por qué el fondo nos dio esa cantidad de plata? Mira, yo te diría que analizando la letra fría del acuerdo, y la letra chica, había mucha letra chica del acuerdo, llegás a la conclusión de que el acuerdo es político y no técnico. ¿Por qué? Porque el acuerdo lo que dice es, nosotros, Fondo Monetario, le prestamos a la Argentina 57.000 millones de dólares porque creemos que los va a poder devolver. Y hacemos toda una serie de cálculos con determinados supuestos de crecimiento económico, de inflación, a través de los cuales se va a generar esa plata que va a permitir repagar el préstamo. Para lo cual se recomiendan medidas específicas. Claro, y cuando vos ves esas premisas de qué tenía que pasar para que la Argentina pudiera devolver esa plata, eran premisas que de ninguna manera se iban a cumplir. Decía que íbamos a crecer 3% por año durante varios años, sin tomar necesariamente ninguna política que llevara hacia eso. Claro. Decía que la inflación iba a tener un sendero decreciente a lo largo de los años y que íbamos a llegar a un dígito de inflación en el término de 3 años, que iban a venir un montón de inversiones, decían un montón de cosas que realmente no era tan difícil darse cuenta que eran un disparate y que no iban a pasar, que tenían una mínima probabilidad de ocurrencia. Y sin embargo se avanzó con este acuerdo. Eso fue meramente maquillar una decisión política que ya estaba tomada y que fue tomada seguramente por los países centrales que son los que manejan. Por el préstamo del fondo fuese invertido en el maquillaje que tienen habitualmente las políticas de estos gobiernos. Me parece que mayormente el objetivo de esa plata era frenar una crisis de deuda que hubiéramos tenido en 2018, pues los acreedores privados no estaban dispuestos a prestarnos más plata. El único lugar al que había para recurrir en ese sentido era el fondo, claro. Exactamente. Entonces, con esa plata, la idea era, pateamos un poco de tiempo más este tema, lo pateamos para adelante 1 o 2 años, los que fueren, y llegamos bien a las elecciones de 2019 en condiciones económicas quizá no óptimas, pero con algún grado de estabilidad, si le podemos llamar así, y después se verá. Y después ellos después verá qué pasa con el experimento. Claro. Después es el genocidio, digo. Si no te cargas 10 millones de habitantes al hombro, por supuesto, no hay salida. Pero sabemos cómo están las finanzas de la provincia y muchos sabemos cómo están las finanzas de la ciudad también, que están destruidas, quiero decir. ¿Por qué no se nota esto? ¿Es tan contra natura este Estado porteño? No se nota, me parece a mí, porque la presión tributaria en la ciudad de Buenos Aires es fuertísima, tremenda, al nivel de las principales capitales europeas, pero evidentemente muchos
ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires que están dispuestos a pagarlo y que se han acostumbrado a que vivamos en un estado como es la ciudad de Buenos Aires, que cobra altos impuestos al nivel de las capitales europeas, al nivel de Bruselas, París, y que sin embargo no nos dé prestaciones a nosotros como ciudadanos, porque en definitiva lo que vemos es obra pública para embellecer determinadas cuestiones de la ciudad, pero cuando vamos a los temas principales que hay que atender, en como principio la salud, división de la ciudad educación, norte y sur, que es abismal también, ¿no? La distancia que hay. por supuesto, pero vemos habitualmente las noticias sobre la falta de vacantes en las escuelas públicas, toda la temática que tiene que ver con la salud. Entonces, me parece que ya son muchos años de este color político y tenemos que decir que en términos de finanzas públicas la situación es análoga a la de la nación. O sea, estamos entonces, recordemos la ciudad que recibió Macri en su momento. Efectivamente Argentina está inserta en el mundo, tiene un mundo alrededor, y digo, esto tampoco es un descubrimiento, esto de aislarse o no aislarse. También podemos recurrir a las viejas ideas del general Perón, que nunca dejan de ser viejas para estos, y para nosotros nunca dejan de ser novedosas. El ABC fue como una iniciativa para el Mercosur y tantas otras cosas. Pero por primera vez en largo tiempo, la hegemonía mundial va a estar en manos de una potencia no occidental. Digo, esto cambia definitivamente las cosas. Digo, Estados Unidos ha perdido su capacidad hegemónica en lo comercial frente a China, en lo militar frente a Rusia y en lo financiero en cualquier momento, ¿no? Por supuesto que eso cambia el panorama y me parece que como sociedad, como país, tenemos que tomarlo como una oportunidad. En definitiva, venimos de muchísimos años de una inserción en el mundo, que es una inserción dependiente, en las que somos meros proveedores de materias primas y no mucho más. Tratamos siempre con gobiernos populares de ir contracorriente de eso, de tener un desarrollo propio. Bueno, nombrabas a Imbab, qué mejor ejemplo que eso para el desarrollo del país, y me parece que se abre una oportunidad. Como veíamos hace unos días en las noticias, que quizás lo que se explora es, bueno, todo este problema de la deuda, sentarnos con China a ver cómo nos puede ayudar a resolverlo. Creo que en definitiva el mundo multipolar, si lo podemos llamar así, que se está abriendo, es una oportunidad para sentarnos mano a mano con las distintas potencias. Y volver a apostar a lo regional una vez más. Apostar a lo regional y apostar desde un punto de vista de soberanía que tenemos como país, y no en una relación colonial o de dominación.